dentro del cráneo, ¿no? Semeja a una gran enciclopedia, a un gran libro en el que todas nuestras actividades que generan nuestros órganos se tiene que se tiene que establecer de conocimientos en el cerebro. De esa manera es que estamos hablando de que es un órgano muy importante de la vida, donde las ideas, la imaginación y la creatividad son actividades intelectuales propias del ser humano. Esto hace que el cerebro sea pues un órgano tan importante, tan grande en cuanto a su función se refiere. No hay otro órgano que se compare, no hay otro órgano que tenga esta capacidad. Ni siquiera los artificiales como la que estamos utilizando, los sistemas informáticos o como es la computadora o son los teléfonos inteligentes, ¿no? Ni ellos se pueden comparar a la magnitud que tiene la capacidad cerebral. Las ideas, la imaginación y la creatividad son propias del ser humano. Pero no solo eso, sino que también el cerebro, que está acá, es un lugar donde se desarrolla el pensamiento, la inteligencia y los estados de conciencia. La inteligencia es una característica propia del ser humano. No hay ningún otro ser humano, o mejor dicho, ningún otro ser animal que pueda compararse con el ser humano, debido a que eso nos hace diferentes del resto de los animales, ¿no? Nosotros somos seres inteligentes, que somos capaces con el pensamiento, la creatividad, hacer que las cosas puedan funcionar de una u otra manera. Pero también es conciencia porque nosotros hacemos eso, ¿no? Somos directos efecto de todas las actividades, es decir, somos conscientes de nuestros actos. Hacemos porque hacemos, no hacemos porque no hacemos. Eso es lo que está haciendo nuestro cerebro. Pero no solamente, sino también hay sentimientos, hay emociones, hay recuerdos, hay afectos. Sentimientos y afectos son características del ser humano, ¿no? Sentimientos y afectos que nacen desde la concepción inclusive, ¿no? Desde la concepción, y bueno, eso se va manifestando a lo largo de su vida, unos más y otros menos. Las emociones, igualmente, las emociones, ¿quién no ha tenido un momento emotivo grato o desagradable? Pero han tenido emociones, ¿no? Y los han manifestado, los han asimilado y los han vuelto conscientes inclusive. Y los otros recuerdos, los recuerdos son propios de la actividad cerebral del ser humano. Nosotros nos recordamos lo que ha pasado antes, no solo el inmediato pasado, sino los pasados años, siglos de vida y aún más allá. Estamos nosotros explorando los recuerdos mucho más allá. Entonces es la capacidad de nuestro cerebro, de este órgano noble que vamos a hablar en la oportunidad. Entonces, el cerebro se constituye en una máquina perfecta, ¿no? Incomparable, una máquina maravillosa, ¿no? Y también misteriosa, ¿por qué no decirlo? Porque aún, a pesar del avance de la ciencia, a pesar de toda la tecnología que el propio ser humano está creando, investigando e inventando, el cerebro aún todavía es misterioso. Hay muchas zonas del cerebro que no están todavía adecuadamente estudiadas y no sabemos cómo es que están funcionando. Pero bueno, eso ha sucedido entonces gracias a esta diferencia que nosotros tenemos respecto a los animales. Bueno, a partir de aquí vamos a interactuar un poco
prendan sus micrófonos y participen de las siguientes características. Este cerebro del cual estamos introduciéndonos al estudio, que nos permite la inteligencia, el razonamiento y la investigación, que en esto se traduce al final de cuentas nuestras actividades. Somos inteligentes, utilizamos el razonamiento y la investigación, y de esa manera es que estamos haciendo las cosas en la vida. Aquí les presento a 3 personajes, ¿no? 3 personajes de la vida del arte. A ver, ¿quién me dice de quiénes se trata? ¿Quién quiere participar? ¿Quién dice quiénes son? Vamos desde del principio. 1, 2 y 3. Así con estos términos, a ver quién dice de quiénes se trata. Prendan sus teléfonos. Hola. Doctor, buenos días. ¿Son Picasso, Charles Darwin y Mozart? El tercero es Beethoven. El primero no es Picasso. El segundo sí es Charles Darwin. No, mejor dicho, tampoco. Y este tampoco es Mozart. Estos son artistas. Tienen que arte, considerado el arte como la pintura, el dibujo, la música, etcétera, ¿no? Eso es el arte. El tercero es Beethoven, doctor. El tercero es Beethoven. Muy bien, hija. El tercero es Beethoven. El segundo y el primero, ¿quiénes serán? Perfecto. El segundo es el Leonardo da Vinci. ¿Y el primero? No. Es otro tipo de... Vamos a ver a Miguel Cervantes. Estamos hablando en el campo del arte. Este es Miguel Ángel, pintor de la Capilla Sixtina, ¿no? En Roma, el famoso pintor Miguel Ángel. Y Leonardo da Vinci, un científico multifacético, pero que ha destacado más en la parte artística, en el dibujo, en la escultura. Sin embargo, también ha incursionado en la ciencia, ¿no? Y hasta en la anatomía, aunque la anatomía ha sido estudiado por él para justamente plasmar en el dibujo, ¿no? Luego es inventor del futuro que hoy estamos ya realizando, y él ya hace 500 años había hecho esas ideas. Y Beethoven, el tercero, Beethoven, un excelsior músico que a partir de su edad muy temprana, infantil, ya empezó a tocar, pero también tuvo un problema, se volvió sordo, ¿no? Sabían que era sordo Beethoven, pero a pesar de su sordera hizo las mejores melodías, las mejores músicas del mundo, como las clásicas que en todas las películas son como bandas sonoras, son fondo de películas, inclusive de las modernas, ¿no? Utilizan a Beethoven en su música. Walt Disney, por ejemplo, en sus caricaturas también ha utilizado su música como fondo para todos estos. Vean ustedes lo importante de la inteligencia de estos individuos. Destacado Miguel Ángel, destacado Leonardo da Vinci y destacado en la música Beethoven. Estoy tomando como ejemplo simplemente porque hay otros también que tienen muchas más características seguramente, pero estoy hablando. Ahora vamos a hablar de tres personajes que estamos viendo aquí que tienen que ver con la ciencia. A ver, el primero, el segundo, el tercero. El primero acá, el segundo en el medio y el tercero, que deben conocerlo ya, el tercero todos deben conocer. ¿Qué dicen?
A ver, jóvenes, ¿qué pasa? ¿Se han dormido? El segundo, Aristóteles. No. El primero, yo no voy a dar el nombre, voy a dar pero sus características. El primero es el inventor de la imprenta. El segundo es el creador de la teoría heliocéntrica. El segundo es Galileo Galilei. Perfecto, hija. Galileo Galilei. Doctor, Galileo Galilei. Sí, adelante. Y el tercero es pues conocidísimo, es ya nuestro casi contemporáneo, ¿no? Del siglo Doctor. pasado. ¿Es Einstein? Einstein. Albert Einstein. Albert Einstein, físico, ¿no? Que el de la teoría de la relatividad, etcétera, que ha contribuido a la invención de la bomba atómica inclusive, etcétera. Galileo Galilei, el del medio, ha indicado pues que el Sol es el centro del universo y alrededor del Sol están todos los planetas girando, cosa que hasta antes de Galileo de Galilei se decía que la Tierra era el centro y el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra. Esa era la teoría geocéntrica. Y él ha dicho, no, es heliocéntrica. El centro es el Sol y nosotros estamos dando vueltas. Le han dicho, este es un loco y hay que quemarlo. Y le condenaron a la Santa Inquisición, lo condenó a muerte, ¿no? En la hoguera. Pero porque era muy influyente en la iglesia por su arte, precisamente, mejor dicho, por su ciencia, es que le perdonan a un confinamiento. Termina muriendo ciego y solo, ¿no? En un castillo encerrado. Bueno, y el primero es pues el inventor de la imprenta, John Gutenberg, así se llama. John Gutenberg, el que ha diseñado los tipos para hacer la impresión en papel. Y de esa manera, a partir de él, se empiezan a imprimir todo el conocimiento en papel escrito. Antes todo el conocimiento se pasaba o en manuscritos, en documentos manuscritos, o por conocimiento de la transferencia oral que se daba de generación en generación. Pero a partir de él, entonces se produce la divulgación del conocimiento por la impresión de todo lo que se había escrito hasta ese momento. Y uno de los primeros escritos, mejor dicho, una de las primeras impresiones que ha hecho Galileo o que Gutenberg, ¿saben quién es? ¿Qué es? ¿Qué cosa aprendió de anatomía, sino que... No. La Biblia, doctor. Una copia de la Biblia. La Biblia ha hecho una copia de la Biblia y eso ha empezado a divulgar, ¿no? La primera cosa que se ha divulgado es la Biblia. Bueno, estos son tres científicos. Vamos a otros. Estos tres tienen que ver con la medicina, específicamente con la medicina. ¿Quiénes serán? Doctor, ¿el tercero es Alexander Fleming? ¿Este tercero? Sí, doctor. Exactamente, es Alexander Fleming. Aquí está su chanchulito, ¿no ves? Te has dado por... Alexander Fleming. Alexander Fleming es el descubridor de un hongo, el hongo penicillium, de donde se ha sacado la sustancia de la penicilina. Y la penicilina que ha llevado a su laboratorio y ha estudiado él, bueno, el hongo que ha recogido, ha visto que era pues un potente bactericida y con eso los microorganismos, las bacterias empezaron a desaparecer con sus experimentos y de ahí nace la penicilina. Gracias a él entonces se conocen los antibióticos actuales, ¿no? La gama de antibióticos actuales, bueno, que inicialmente era biológico como era la planta, el hongo,
pero después ya ahora se hacen semisintéticos los antibióticos, pero tienen las mismas propiedades y aún mucho más. Gracias a Alexander Sir Fleming, inglés, ha hecho pues de que las infecciones se pueden controlar, ya no había control. Antes se moría la persona, una herida tenía, se infectaba y se moría, no había cómo. Había algunos tratamientos cruentos como quemar esa herida con cuchillos candentes, con brasas candentes, pero en general eso también se infectaba. Bueno, eso es el legado de Fleming, ¿no? Alejandro Fleming, inglés. El primero y el segundo. Es Pasteur. El Louis primero Pasteur. es Pasteur, exactamente. Louis Pasteur, un francés que no es médico. Imagínense, no es médico, ¿no? Y sin embargo, de no ser médico, ha logrado establecer entonces la actividad de las bacterias, ¿no? Es un bacteriólogo en realidad y que se ha comportado en esa forma. Y Pasteur ha dicho que los microorganismos no se producían por generación espontánea, como antes creían, que aparecía y desaparecía porque así se creía, no. Decía que hay un individuo o un ser anterior para que aparezcan otros seres. Y entonces ha visto la reproducción de los microorganismos también como todos los seres vivos de la Tierra, ¿no? Y eso entonces ha dicho, son bacterias, son parásitos, y ha empezado a producir entonces su ciclo de vida, ha empezado a estudiar de ellos y ha determinado que se podía combatir, ¿no? Es Louis Pasteur entonces el que es el primero en que dice hay que hervir las cosas para que los microorganismos mueran, ¿no? Y es de esa manera que la leche que era una fuente, que es una fuente muy nutritiva, pero también entonces había infección con la leche, la brucelosis, ¿no? Bueno, entonces para que no se produzca eso, dijo hay que hervir, y así que los microorganismos morían. Y de esa manera hay pues la pasteurización de los alimentos y especialmente de la leche, la pasteurización de la leche, ¿no? Gracias a él se sabe estas cosas. Y el del medio, ¿quién será? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a decir quién es el del medio? El del medio es un alemán, es un físico que ha contribuido a la medicina y gracias a él actualmente todo lo que significa la imagen se debe a él, la imagenología, ¿no? Él ha descubierto los rayos X. Me estoy refiriendo, a ver, ¿a quién? Doctor. Redhead, doctor. Ya, a William Conrado Röntgen, ¿no? William Conrado Röntgen o Guillermo Röntgen de otros iguales. Entonces, es alemán que en sus experimentos físicos que estaba haciendo, descubre pues por casualidad los rayos X al radiar la mano de su esposa en una placa de sus experimentos, y entonces aparece la radiografía. Y a partir de él, la radiografía pues se ha hecho el medio para el diagnóstico de las enfermedades, especialmente para los huesos inicialmente, ¿no? Se ha empezado a estudiar. Röntgen ha descubierto más o menos en 1890, a finales del siglo XVIII, y al principio del siglo, mejor dicho, del siglo XIX y a principios del siglo XX, 1900, ha inventado ya el aparato de rayos X, ¿no? Semejantes aparatos de rayos X, grandes aparatos que él ha inventado y ha fabricado. Y cómo era la medicina en Sucre y en Bolivia antes.
ya conocían de este descubrimiento en Bolivia, y los médicos de Sucre, han hecho que se traiga el primer equipo de rayos X justamente en 1908, y ese primer equipo de rayos X lo tenemos en el Instituto Médico Sucre como una reliquia. Vamos a hablar alguna vez del Instituto Médico Sucre. Y entonces, ya a la par de lo que estaba haciendo Röntgen en Europa, en Sucre también se estaba empezando a utilizar también lo que estaba sucediendo en Europa. Por eso la medicina en Sucre era pues la más connotada, ¿no? Gracias a nuestros grandes profesionales y médicos que han salido también de nuestra Facultad de Medicina. Bueno, como ven, jóvenes, hemos visto a esta gente que tiene el cerebro único, el cerebro más inteligente, los cerebros más brillantes que ha tenido la humanidad. Entre muchos, desde luego, porque hay otros también que han destacado. Sería innumerable poder estudiar sacado de uno de ellos, mencionar sacado de ellos. Aquí solamente les he traído estos para que ustedes tengan la idea, la magnitud del cual vamos a empezar a hablar ahora respecto a este órgano que se llama el cerebro. El cerebro, esta máquina perfecta, maravillosa y misteriosa que hemos señalado, es un órgano ovoide, como ven, es un óvalo que alargado en sentido antero-posterior, ¿no? Su extremo anterior es más pequeño que el extremo posterior, que es más ancho. Este ovoide tiene un diámetro antero-posterior de 16 centímetros, un diámetro transversal de 14 y un diámetro vertical así de 12 centímetros, ¿no? De 12 centímetros. El cerebro que estamos iniciando es pues un órgano de grandes maravillas. Bueno, el cerebro inicialmente está separado en dos hemisferios por un surco que se llama el surco interhemisférico. Vamos a hablar de todo ello, ¿no? En general diremos el cerebro tiene una cara superior convexa que estamos viendo en su totalidad, ¿no? Que está cubierto por el casquete óseo, por la bóveda del cráneo, pero el cerebro también está descansando sobre la base del cráneo, la parte anterior sobre la fosa frontal, la parte media sobre la fosa temporal y la parte posterior sobre lo que es la fosa posterior de la base del cráneo. Y a eso vamos a ir llegando posteriormente. Eso es lo que quiero ahora que ustedes asimilen para que veamos que el cerebro en cortes así vamos a encontrar también sustancia gris y sustancia blanca. Vale decir, vamos a hablar de la parte externa del cerebro y vamos a entrar a la parte interna para ver cómo es que tiene el cerebro sus núcleos también. De eso se trata. Pero entonces ahora quedamos en que este cerebro que mide aproximadamente 1200 gramos, algunos dicen 1180 gramos, algunos dicen 1000 gramos, en fin, no se puede pesar exactamente, no tiene un peso absoluto, estos órganos son un peso relativo que estamos viendo. Inclusive el cerebro de Einstein dice que pesaba menos, 900 y pico de gramos, ni siquiera alcanzaba a 1000, pero estos surcos, las fisuras que vamos a ver, eran pues muy profundas en Einstein, ¿no? Por eso se hizo más inteligente que el resto de los humanos. Bueno, pero son especulaciones dentro de la ciencia que uno tiene dentro de la literatura. Nosotros vamos a estudiar al cerebro humano con esas características, con este enfoque que estoy realizando, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, así ha pasado estos minutos para introducirnos en un órgano tan